buenas noches, bienvenidos sean todos. Estamos empezando nuestro estudio de esta noche y estamos muy contentos de poder estar reunidos hoy en esta noche, también ahora por estos redes sociales. Y bueno, recordarles que estamos transmitiendo en vivo nuestro estudio bíblico los días jueves, como hoy a las 8 de la noche, a través de Facebook Live, a través de la página de la misión, y los días viernes a través de nuestra plataforma aguavivajijic.online.church. Vamos a juntos cantar algunas alabanzas. Vamos a entonar el himno, la alabanza Noble Sostén. Vencer.
muy sencilla. Se llama Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción. Es un canto muy sencillo. Vamos a cantarlo juntos. Es un canto que a veces se comparte con los niños. La letra es muy sencilla. Dice: quiero cantar una linda canción. Vamos a intentar cantarlo juntos. Dice: quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Llegó esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si confiares en Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción. A la humanidad. Es un canto muy sencillo que se llama Quiero cantar una linda canción. Cantemos una última alabanza en este estudio, en esta primera parte del estudio. Se llama Vida Abundante. Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó. Y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Bien, pues vamos a buscar por favor en nuestras Biblias. Vamos a buscar el pasaje que estamos estudiando. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan.
Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Estamos leyendo esta que es conocida, la oración sacerdotal o la oración de Jesús de intercesión. Entonces vamos a leer, por favor, en Juan capítulo 17, de los versículos 9 al 16. 9 al 16. ¿Sí? Recuerden que si usted está en la plataforma de aguaviva.online.church, hay un apartado donde aparece la Biblia. Ahí puede desplazarse y está una pequeña pestaña donde aparece la Biblia. Si usted en casa tiene alguna versión de alguna Biblia, ya sea Biblia católica, la Nácar-Colunga o cualquier otra versión, puede buscar igualmente en su Biblia para corroborar que lo que estamos leyendo efectivamente está en la Biblia. Dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 9 al 16. Dice la palabra de Dios: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bien, en esta porción de la palabra vemos esta oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Jesús ahora ora por sus discípulos. El Señor pide aquí que sus discípulos fueran preservados. Pidió por lo que le pertenecía a Dios y porque en cada uno de ellos se pudiera glorificar. Aunque Jesús no ora para que sus discípulos sean sacados del mundo, sí lo hace para que los libre de la maldad por su nombre. Los discípulos se habían quedado en el mundo ahora por buenas razones. El plan de Dios era que ellos avanzaran en la obra futura. Pero la razón más importante es que esa era la santa voluntad de Dios, que ninguno se perdiera, que todos llegaran al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ahora, los creyentes en Cristo, los discípulos de Jesús, estamos aquí en el mundo para glorificar el nombre de Dios y para diseminar la luz del Evangelio. Cristo ofreció esta oración por su pueblo, por los creyentes que recibieron la palabra, por aquellos que conocieron su naturaleza y tuvieron fe en la misión de Jesús. No por el mundo en general. El Hijo no considera a nadie como suyo, a menos de que haya sido dedicado al servicio del Padre. Él oró al Padre para que los guardara del mal. Oró al Padre para
que no fueran corrompidos por el mundo. Oró al Padre por el remanente de pecado que aún estaba en sus corazones. Y oró al Padre para ser librados del poder y la astucia del enemigo. Finalmente estamos en un mundo caído, en el mundo que entró, en este mundo donde entró el pecado. Entonces Jesús ora para que nosotros seamos resguardados del mal que hay en el mundo. Además de que íbamos a estar en el mundo, Jesús ora también para que no nos corrompamos por lo que hay en el mundo. Incluso en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, sigue habiendo un remanente de pecado. Aún estamos en la carne. Aún la carne puede pecar. Y también Jesús ora al Padre para que nosotros no caigamos en las garras de Satanás, en las garras del enemigo. El Espíritu de Dios en los creyentes se opone al espíritu del mundo. Por eso Jesús, aquí en el versículo 9 y 10, apela al Padre, basándose en el interés y preocupación que tiene por nosotros. Jesús hizo esta petición debido a que Dios es dueño de cada uno de nosotros por creación y también por elección. Las palabras de Jesús que observamos aquí es que todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Revelan aquí la unidad, la intimidad e igualdad que tiene Jesús con su Padre. El mundo, sin embargo, no puede ser preservado en su rebelión o santificado en su incredulidad. Dios moraba en su pueblo y mostraba su gloria, pero en Jesús se manifiesta la gloria de Dios. Los discípulos de Cristo a su tiempo también lo glorificarían a Él, porque Jesús dice: he sido glorificado en ellos. El Señor iba a dejar estos seguidores en el mundo. Los suyos, sin lugar a dudas, tendrían grandes necesidades y ellos estarían sujetos a la antipatía, al odio y al rencor del sistema del anticristo. En la época de la iglesia, en la era de la iglesia, el Espíritu Santo hoy glorifica al Hijo y los creyentes también deben hacerlo. También en un sentido limitado, todo verdadero creyente puede también expresarse igual que nuestro Señor. Todo lo mío es tuyo, todo lo pongo a tus pies, todo lo pongo a tu servicio. Cuida de ellos, Señor, porque todo es tuyo. Hemos hablado de dedicar nuestro trabajo, hemos hablado de dedicar nuestra familia, nuestros ingresos, cada una de las propiedades que el Señor nos permite, decirle al Señor: te lo dedico a ti, Señor. Haz con él como desees. Permite que en cada acción y en cada elemento tu nombre sea glorificado. Jesús ruega por los elegidos, oró por todo su pueblo, también por aquellos que todavía no creían en él, pero iban a aceptarlo con verdadera fe más adelante, como resultado de la gracia soberana. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que realmente quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? La gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia.
La vida de los discípulos de Jesús debe revelar su carácter, y por medio de ello Jesús está presente en el mundo. Pensemos si nosotros revelamos por medio de nuestra vida el carácter y la presencia de Cristo. Y de esa forma descubriremos si estamos glorificando o no a nuestro Maestro. Las gracias que adornan a aquellos que han sido sacados de las tinieblas para entrar en la luz reflejan su amor y poder redentores. El Evangelio debe, por tanto, proclamarse a todos. La muerte de Cristo es suficiente para todos. Dios atrae a los suyos de entre todas las naciones del mundo y finalmente ejerce autoridad sobre todos y es glorificado en todos. Por eso Jesús hace esta primera oración donde apela al interés y la preocupación que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Luego, en el versículo 11 y 12, estamos observando que Jesús pide al Padre que nos proteja y que nos guarde también en unidad. Jesucristo se dirige al Padre Santo y le pide que nos proteja y nos guarde en unidad. Si lo leemos, dice versículo 11 y 12: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Tenemos en esta ocasión que Jesús ora para promover la unidad de los creyentes, siguiendo el mismo patrón de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. La santidad de Dios primero nos guarda y separa. Ya no somos del mundo. Y segundo, nos une entre nosotros. Cuando Jesús estaba en la tierra, protegía a su pueblo. Los discípulos habían sido guardados de la corrupción del mundo. Pero ahora que ya no está en la tierra, somos protegidos por el poder de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Con la formación de la iglesia, la historia del mundo ha llegado a ser, en un sentido literal, una historia de dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Jesús pide al Padre que vigile a estos hombres y que mantenga bajo su supervisión divina todo lo que pudiera perjudicarlos espiritualmente. Pide que sean guardados en el nombre del Padre. Jesús pide que los discípulos sean constantemente uno en su posición frente al mundo. En otras palabras, que permanezcan unidos en amor y en defensa de la verdad. Así como el Padre y el Hijo son constantemente uno en esencia, una unidad de cooperación. Esta es la oración de Cristo para todos los creyentes hoy en día. Está pidiendo por la unidad, no por la unión orgánica que tanto está de moda hoy en día. Los discípulos ciertamente tenían unión, pero carecían de unidad o de unicidad de espíritu, como se había visto aquella misma tarde en la cena. Jesús ofrece la unidad en la Trinidad, tres personas, pero un solo Dios.
como el modelo para los creyentes. El testimonio de los discípulos fracasará en la ausencia de esta armonía. Jesús dice, ninguno de ellos se perdió, ninguno de ellos se extravió. Todos los que me diste, yo los he preservado, y ahora te pido que tú los guardes en tu nombre. Solamente el hijo de perdición. El título que Jesús da de el hijo de perdición significa que Judas fue consignado a ruina o condenación eterna. Judas no fue empujado a traicionar a Cristo para que fuese cumplida la profecía, sino que él decidió traicionar al Salvador, y al actuar así se cumplió la Escritura. El pecado de Judas fue advertido y profetizado, y como consecuencia segura, de cierto se había de cumplir el hecho anunciado, aunque la predicción no fuese en sí misma la causa del pecado. La profecía decía que uno de estos le traicionaría, y efectivamente así sucedió. Hay muchos elementos que se cumplen en la traición del hijo de perdición. En la última parte del versículo 13 al 16 vemos el plan de Dios para todo hombre. Toda persona justamente anhela ser feliz, y eso es normal. Además de que este siempre ha sido el plan de Dios. Recordemos el Edén. Estaba Adán a cargo del Edén. Tenía un trabajo, tenía una obligación, pero estaba contento. Cuando observó a Eva, dijo, al fin, alguien que tiene hueso y carne como el mío. Y estaba contento. La alegría está basada en su relación con Dios. La alegría de Adán se completaba con la relación con Dios. Y eso es superior a lo que el mundo ofrece. Ese es el deseo de Jesucristo y el motivo de la oración al Padre Celestial, la noche antes de ser arrestado. No pensaba en su propio bien, sino en el nuestro. Por eso en el versículo 13 leemos, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús nos dejó su palabra para que nunca perdiéramos el gozo, aún a pesar de su ausencia visible. En la vida cristiana, el gozo es un mandato. Lo tenemos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. El gozo como mandato. Dice la palabra de Dios, están siempre gozosos. Es un mandato que Jesús nos ha dejado. Es un mandato que Jesús demanda de nosotros. Pero también el gozo es una seguridad. En el Salmo 23, este salmo tan conocido, Salmo número 23, versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Es decir, las bendiciones de Dios sobreabundan en mi vida. Las bendiciones de Dios son ricas en presencia tuya. Por eso Jesús nos enseña a encontrar nuestro gozo solamente en Él. Cristo es el gozo del cristiano y debe ser el motivo de la alegría. Es el gozo supremo. En nadie y en ninguna otra parte vamos a encontrar mayor gozo que este. Podemos ir a una fiesta, podemos ir a la más magnífica celebración, pero en ningún lugar encontraremos un gozo como la presencia de Cristo. El regocijo que el mundo puede aportar se marchita en un instante. Las cosas del mundo, dice, van a pasar, pero el regocijo en Cristo es perpetuo como lo es Él. El apóstol Pablo nos pone a mantener este gozo con todo ahínco y diligencia. Escribe en Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hermanos, gozaos en el Señor. Gócense. Al hacerlo, experimentaremos el especial cuidado y la protección de Dios, y veremos la victoria que da Dios, aun cuando la derrota parece cierta. Cristo no se contenta con almacenar consuelos para los suyos, sino que se apresura a impartirlos para que les ayuden en las horas que más lo necesitan. Porque vendrá un momento, vendrá un instante, dice Jesús en el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A pesar de tener la palabra de Dios y el gozo de Cristo, a pesar de ser hechos hijos de Dios y actuar con amor hacia los demás, seremos odiados por el mundo, porque no pertenecemos al mundo, porque somos aborrecidos. Los hombres malos no les odian tanto por lo que el discípulo piensa, dice o hace, sino por lo que es, por lo que demuestra ser. Entonces aquellos hombres se convierten en perseguidores. El odio vendrá por las actitudes, palabras y acciones que estaremos ejecutando para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El mundo llegará a odiar al discípulo porque es totalmente diferente. No es del mundo, así como Jesús no pertenece al mundo, porque tenemos la palabra de Dios. Es una luz que ciertamente revela nuestro pecado y el pecado de los que nos rodean. Los que reciben la buena voluntad y la buena palabra de Cristo han de esperar de parte del mundo mala voluntad y malas palabras. No somos del mundo, somos diferentes. Nuestra manera de actuar, de hablar,
de mirar, de vestir, de pensar, de hacer negocios, de rendir exámenes es distinta. Y por lo tanto, cada una de estas acciones se volverán acusaciones vivientes contra la inmoralidad del mundo. El mundo no puede tolerarlo y despreciará en algún momento a los hijos de Dios, pero Jesucristo los protege de la maldad del mundo por medio de su verdad. En la última porción que hemos leído, versículos 15 y 16, vemos la protección de Dios. Dice Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús ora por la protección de Dios. No ruega que Dios nos quite del mundo, porque somos parte de Él. Hacemos nuestros negocios en el mundo, vamos a la escuela, hacemos nuestra vida en el barrio rodeados de gente del mundo. Nos codeamos con el mundo, compramos y vendemos. Y todas nuestras actividades tienen aquí. Eso debe darnos pistas de lo que Jesús quiere que hagamos para el entendimiento del reino. Quiere que cada oportunidad nosotros la utilicemos para compartir con otros de su santo evangelio. Quiere que nos ocupemos en cada actividad, tener una oportunidad para compartir con otros de su palabra. Quiere que en cada acción nosotros trabajemos para llevar a alguien más la luz del evangelio de Cristo. Por eso Jesús nos ha dejado en este mundo. Por eso Jesús ora al Padre Santo para que nos dé su protección. Dios no nos quita del mundo. No seamos falsamente separatistas, pero sí notemos que hay una distinción. Él nos guarda del mal. Estamos en el mundo, pero no nos contaminaremos con el mal, pues Dios nos protege. No somos del mundo, pues nuestro corazón no está en la tierra, sino en el cielo, en la eternidad. Ya no vivimos según las normas del mundo, ya no seguimos las normas de este mundo. Recuerden que somos embajadores también. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Hemos sido comisionados de su parte para llevar adelante un trabajo. Hemos sido llamados para ejercitarnos en cada tiempo en compartir con otros el mensaje de Cristo. No somos del mundo, pues nuestro corazón está en el cielo. Los cristianos no deben segregarse del mundo, sino permanecer en un contacto significativo con Él, confiando en la protección de Dios, mientras testifican de Cristo. La petición de Jesús es para que el Padre los preserve. Preservar supone que hay peligro. Y este peligro les había de venir del mundo. Por eso ruega al Padre que los guarde del mal o del maligno que hay en el mundo. Que los guarde de corrupción. Nosotros aquí tenemos un ejemplo muy claro. Utilizamos la sal para preservar muchos alimentos. Incluso aquí en nuestro país, en México, en las costas, se usa la sal para preservar el pescado. El pescado se hace, se tasajea, bueno, en algunas partes se
tasajear, en otras partes se abre por el lomo y se vierte en la carne del pescado sal o sal y limón para preservarlo de la acción de hongos, para preservarlo de que un huevecillo de una mosca pueda inocularse en esa carne. En otros lados se hace la cecina, que es la carne fileteada, y se coloca sal para que aquella carne no conozca corrupción, para que no se pierda, para que no se pudra. Y Jesús pide al Padre para que nosotros seamos preservados, para que no entre corrupción en nosotros, para que, aunque estemos en contacto con el mundo no nos lleve en su corriente. Por eso Jesús pide al Padre por nosotros. Pide al Padre: no ruego que los quites del mundo, no pido que te los lleves por medio de la muerte. Cristo no quería retirar de él esos luminares. Veamos cómo se refiere Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso Jesús nos permite quedarnos en este mundo. Es decir, que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos permite seguir viviendo en este mundo. Cosa muy distinta sería si en el momento en que yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento fuera yo arrebatado. Causaría asombro, causaría expectación. No sería el mismo testimonio que nosotros permanezcamos en este mundo llevando las buenas nuevas de salvación, que sean arrebatados. Cristo no retira a los creyentes, especialmente a causa de aquellos que habían de creer en Él, a causa del testimonio de ellos. Jesús le dice al Padre: no pido que sean exentos de los problemas de este mundo. Tenemos el ejemplo claro hoy en día. Muchas familias de creyentes han sido tocados en esta emergencia sanitaria. Durante esta pandemia, muchos hogares cristianos se han visto afectados económicamente, emocionalmente, físicamente. Pero Dios nos ha preservado de manera espiritual. Da más honor al soldado vencer al mundo por la fe que tiene en Cristo. La preservación que Cristo busca para ellos no era exterior, sino interior. La misma que cuando Él había estado con ellos, había dispensado cada día, en cada momento, a cada instante. Y ahora es dispensada a nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios mismo. Lo que pide Jesús es esta santificación en la verdad. No por la verdad de Jesús, sino en la verdad que ofrece Dios. No pide
un escape para los creyentes, sino la preservación de cada creyente. Habían de ser dejados aquí para crecer en la gracia y dar testimonio de Cristo. Pero también apela a que nosotros seamos conformados a su imagen. Tenemos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29, esta idea que Pablo nos comparte. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido hechos conformes a la imagen de Cristo. Por eso, a veces el creyente no se conforma con lo que el mundo le ofrece, porque sabe que su tesoro es mucho mayor delante del Creador de todo el universo. Bien, podemos entonces encomendarnos también a Dios esta fe que Cristo nos ha dado. Dios no puede amar menos a aquellos que son como Cristo. Recordemos aquellas palabras cuando Jesús desciende a las aguas bautismales delante de Juan el Bautista. Se escucha una voz desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado donde todos mis anhelos se cumplen. Este es mi Hijo amado en el cual mi corazón se derrite. Es lo mismo que dice por cada uno de nosotros. Mi corazón se derrite por Nelly. Mi corazón se derrite por Irving. Mi corazón se derrite por Rosy. Es lo que dice Dios. Este es mi Hijo amado. Este es mi hija amada en quien tengo complacencia. Dios no puede menos que amar a los que son como Jesucristo. Por consiguiente, los cristianos genuinos tampoco son de este mundo. Y por eso Jesús los encomienda al cuidado del cielo. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados en Cristo. Dice Jesús: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cantemos una alabanza más. Es la alabanza lo debes compartir. Vamos a intentar cantar el himno, lo debes compartir.
vale experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos habla del amor de Dios, y es vale experimentar, a todos más de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Bien, pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de tener nuestro estudio. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir aquí por el chat de Facebook. Nuestra hermana Nelly, Irving, Rosy, Bere, hola, buenas noches. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar aquí por el chat de Facebook. Si están aquí en la plataforma de aguaviva.online.church, recuerden que hay un apartado donde está el chat. Ahí pueden escribir su pregunta. Y bueno, les recordamos las actividades que tenemos. Estamos teniendo todos los días nuestros devocionales a las 7 de la mañana a través de Facebook Live, a través de la página de la misión y también a través de la plataforma aguaviva.online.church. Los días jueves tenemos nuestro culto de estudio a las 8 de la noche aquí por Facebook, y la retransmisión el día viernes a las 9 de la noche a través de la plataforma de aguaviva.online.church. Los domingos nuestro culto a mediodía, a las 12 del día, y nuestra la retransmisión a las 9 de la noche igualmente por la plataforma. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden escribir ahí, y si no hay ninguna pregunta, vamos a entonar una última alabanza. Se llama Señor, tú me llamas. No, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre
chat, pueden hacernos llegar sus motivos de oración, y también lo pueden hacer por medio de un mensaje a WhatsApp. El WhatsApp es 33 124 85 173. Entonces, esperamos sus mensajes. Si tienen algún motivo de oración, nos las hagan llegar. Estamos teniendo estos periodos de oración por las peticiones que nos hacen llegar, y pues también seguimos al pendiente de aquellas peticiones que tenemos anotadas. Vamos a culminar nuestro servicio. Le va a pedir a nuestra hermana Julia, no sé si nos pueda despedir en oración. Hermana Julia, ¿sí? Bien, vamos a hacer despedido de oración. Privilegiado. Y no quieres gracias por todo eso. Y cada vez los en este mundo los contemplo. Camino por se encuentre para que los días gracias, Señor. Y guárdalos. Gracias, Padre. Amén. Pues gracias por cada uno de los que pudieron conectarse. El Señor les bendiga.